Entonces, recordemos que en ese entonces el sultán es Suleimán, el Magnífico, y que el anterior sultán, el anterior el Bayaceto, se había burlado del rey Fernando de España, diciendo: a este rey lo llaman inteligente, que empobrece a sus estados para enriquecer a los míos. ¿Cómo? Digamos, empobrece a sus estados expulsando a los judíos y me los manda a mí para enriquecerme. O sea, el rey, el sultán de Turquía estaba muy agradecido a los reyes católicos que le habían regalado a esta mano de obra tan eficaz y tan importante desde el punto de vista comercial como es los Yehudim, y también médicos, etc. O sea, Turquía se benefició enormemente de la expulsión de los judíos de España. Por supuesto que no todos los judíos llegaron, muy pocos en comparación al número, muy pocos llegaron, y muchísimos murieron en el camino. Es algo que no se conoce mucho porque quizás no haya récords, pero si ustedes piensan, por ejemplo, en un caso, el caso de Rabbi Yitzhak Karo, que llega después de tremendas tribulaciones y acosos y hambre y piratas y secuestros y abusos. Salieron, digamos, su familia era unas 6 personas y llegaron 2. Si esto es una referencia de la cantidad de judíos que no llegaron, que en el camino murieron, fueron tomados como esclavos, porque los capitanes del banco no tenían, no veían ninguna razón para no abusar de esos judíos y quitarles la plata que llevaban, y aparte venderlos como esclavos. Ya van a ver por qué los judíos venderlos en un gran negocio, porque había siempre que los comprara, que los rescatara. De cualquier manera, esta mujer y sus empresas no caían, cada vez crecían más y más y más y más y más, y las obras de caridad de ella eran increíbles. Hay un momento en el cual Cecil Roth, que escribió este libro sobre Doña Gracia Méndez, se sorprende él mismo, y él dice: esto yo no lo escribiría si no estuviera seguro. Así dice sus lectores, se los voy a leer. Él dice que a lo que no deja de sorprender incluso a los admiradores de Doña Gracia. Escuchen muy bien. Cuenta él que Doña Gracia Méndez vivía en una mansión muy lujosa, que seguramente sea la segunda o tercera casa, mansión más importante de Turquía, y tenía en su casa a todos los días 80 personas pobres comiendo en su mesa, con ella. Es decir, cada día esta mujer tenía 80 aniyim que venían y comían, no en el cuarto de atrás, no las sobras, sino en su propia mesa. O sea, estamos hablando de alguien que no solamente hacía gesed, pero también tenía una anavá, una humildad, que era algo, no sé si hubo algo parecido alguna vez. Voy a leer un comentario de algo que yo escribí. Así los ricos comían junto a los pobres, lo cual elevaba el prestigio de los pobres. ¿Por qué? Porque otras personas de dinero que estaban siempre tratando de imitar a Doña Gracia Méndez también comenzaban a recibir a los pobres y a sentarlos en su mesa diariamente. Todos querían ser como Doña Gracia Méndez. O sea, que este acto de gesed, cuando una persona rica hace un acto de gesed de esta forma, los demás lo quieren imitar. Entonces los pobres se beneficiaron. Y pobres no faltaban, porque llegaban de Turquía, llegaban de todos lados, y los judíos que venían, que habían escapado y después de años llegaban. Les puedo contar 3, 4 historias, lo tengo en mi libro Forgotten Giants, pero de judíos que llegaron como Rabbi Yehuda Hayat, que llegó no solamente muerto de hambre y enfermo, sino desnudo. Llegó a una ciudad italiana sin ropa, y ahí de a poco lo fueron recuperando y se dieron cuenta que era un Talmid Jajam, pero
y perdió a toda su familia, pero a su esposa, a sus hijos, a todos. Es decir, imagínense lo que era. Muchos refugiados sefaradíes se instalaban en una ciudad que doña Gracia Méndez dedicó para ellos, que es la ciudad de Salónica. Entonces, en la ciudad de Salónica, doña Gracia Méndez hizo dos cosas. Primero, hizo un puerto y puso a trabajar ahí a los Yehudim, porque esa era su especialidad, el comercio marítimo. Entonces, y ahí también fundó una empresa textil. O sea, le dio allí trabajo a miles y miles de Yehudim.